Al principio del video, la invitada Lourdes dice que está en Extremadura, España. ¿Qué problemas del clima menciona que están sufriendo allí, en ese lugar? Also, en momento, en em, todo el continente de Europa, España, Francia, Suiza, es un problema de ola de calor, pero muchas eh, olas de calor que se siguen, Sí, una otra las otras, sí, una otra, una a la otra. Son una a la otra. continuas. Termina una y empieza otra ola de calor, y esa otra ola Efectivamente, de calor termina y empieza otra. efectivamente es el caso de una y se termina y la otra empieza, sí. Correcto, Ujú. correcto. Y según Lourdes, ¿por qué muchos países del norte de Europa no están preparados para el calor extremo? ¿Por qué? Es un problema Un de, problema. un problema de creo es un problema un poco más complicado que es el problema del aire acondicionado, ¿no? En el país del norte, normalmente el calor es soportable, pero cuando existe muchas olas de calores, es un problema del aire acondicionado. Y también un problema que existe es el problema uh, en nuestro país normalmente cuando es una ola o de calor, es suficiente de tener un ventilador. Pero el otro problema del aire acondicionado es que el movimiento político, ecológico, los movimientos son contra, porque es En contra. en contra, Están en está contra. en contra para los problemas de energía y que es una fuente de energía que es un problema Sí, en Europa, es no correcto. solo en Europa, pero sí. Así es, muy Mm. bien. Lourdes es una periodista y además es católica. ¿Qué dice ella sobre la objetividad en el periodismo? ¿Existe o no existe para ella? Ah, ah, Lourdes fue una persona interesante porque ah, vi que su argumentación fue basado, su Basada argumentación basada no solo sobre sus creencias, pero también sobre su uh, honestidad periódica en el caso de Lourdes. Pero Lourdes dijo efectivamente que la objetividad verdadera no existe en el periodismo. Sí, correcto, esa es su posición. Muy bien, excelente. El programa habla de Carlo Acutis, que es conocido como el sí. primer santo millennial o el influencer de Dios. ¿A qué edad y de qué enfermedad murió Carlo? El caso de Carlos es interesante porque me recuerdo que fue una joven, pero Carlos murió a los 15 años y fue el causa fue una leucemia, leucemia que leucemia que Leucemia. leucemia que fue más rápido, fulminante, Fulminante, sí, fulminante. fulminante,
Y creo que él murió en el periodo de dos semanas fue Sí, más rápido, más fue rápido. una enfermedad muy agresiva, es correcto. Sí, sí. Es correcto, es correcto. ¿Y qué cosas de un joven moderno como ropa u objetos tiene la figura de Carlo Acutis en las iglesias que sorprenden a los creyentes? Sí, fue para mí un poco una sorpresa porque la persona de Carlo Acutis fue embalmeado, no sé si es un... No, no, el condición en la tumba eh, fue La como un palabra que se utiliza, la palabra que se utiliza en el idioma español es embalsamado. embalsamado. Ah, ok, embalsamado. Embalsamado, embalsamado. Él fue, Ok, su cuerpo fue embalsamado. su cuerpo fue embalsamado y su tumba es creo de vidrio, pero es posible de ver que su deportiva es como un joven de 15 años, un polo pantalones de tipo de vaqueros o ¿qué se llama? Mezclilla, Sí, mezclilla, las dos se utilizan las dos palabras, los dos. o pantalones Y vaqueros o vaqueros y pantalones de mezclilla. de mezclilla, así, así, mezclilla. Y, sí, y también sus zapatos fueron tenis de Nike. Sí, Y, es un, ah, y creo que también porque él es un influencer de millennials, creo que son también sus objetos de influencers, de es correcto. videojuegos, otra objetos, no, no lo sé exactamente. Otros objetos, es Ujú. correcto. ¿Y cómo usaba Carlo Acutis la tecnología y el internet en relación con su religión? Um, el método de evangelización de Carlos eh, De Carlo. de Carlo, o Carlo, fue página webs, de página webs y programación programación en su página web sobre apariencias de marianas, de María o de milagros, algunos milagros y cosas eh, otra cosa espectacular en la vida cristiana. Sí. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. ¿Y eh, qué es una reliquia en la Iglesia Católica? ¿Y qué tipo de reliquia de Carlo Acutis tiene Lourdes en su casa? Sí. El reliquia es un objeto de piezo en la iglesia católica, eventualmente en otro fe, pero, no, pero en la iglesia católica, y si existe dos tipos de reliquias, de reliquias o reliquias, Reliquias, reliquias. de reliquias. El primero reliquia importante es La una, primera. la primera es una parte del cuerpo, por ejemplo, un fragmento de hueso o un pelo, una Cabello. fragmento cabello o otra.
otra parte del cuerpo, y la reliquia secundaria es una reliquia secundaria es por ejemplo, uh, um, un pedazo de su ropa. Sí. Y en el caso de Lourdes, creo es un fibra de su polo, no lo sé Sí, exactamente, de su sí, suéter. Y, de su eh, ropa. y para mí fue interesante porque en mi vida como joven, mis padres mis padres fueron católico, Católicos. católicos. Eh, yo soy evangélico, pero mis padres fueron católicos y cada año fue en el verano el momento de un uh, Peregrinos. peregrino a una iglesia en Montreal para San José, pero en esa iglesia fue un santos que se llama el Santo Andreas y, Ah, ok. y en una reliquia en la iglesia fue su corazón. Y Oh, para mí fue un extraño y me asunto, me asustó. me asusta cada vez de ver ese corazón en el líquido rojo, un Oh, líquido rojo. sí, Sí. entiendo, entiendo. Ok, ok. Mm. Para que la Iglesia Católica declare a alguien santo, se necesitan dos milagros médicos. ¿Qué curó el primer milagro de Carlo Acutis en un niño brasileño, Bernard? Sí, en la iglesia católica para ser santo necesita dos milagros. El primer milagro es el fenómeno de beatificación, que es la parte de la santificación. Pero la primer milagro del niño brasiliano fue una enfermedad, no me recuerdo si fue un cáncer, pero una enfermedad incurable, y fue también una historia de tocar con una reliquia secundaria de Carlos. No sé, no me recuerdo si existe reliquias primarios, pero secundarios son el caso más habitual para Correcto, el Carlos. habitual, Sí, habitual. Sí, habitual, sí. correcto, correcto. ¿Y cuál fue el segundo milagro que ocurrió con una joven de Costa Rica llamada Valeria? Sí, es interesante. En los dos casos, los niños fueron de América del Sur o Central, Sí, de América Latina. Pero en el segundo caso, es una joven que tenía un accidente grave que creía un problema. que tuvo. tuvo, que tuvo un accidente que creía un problema cerebral. La mamá de ese hijo um, rezó o Rezó. a, rezó uh, a la tumba, creo, de Carlo, que es en la ciudad de Aziz, de la ciudad de Francisco de Aziz, Sí. creo, es en esa ciudad. Y en el momento que la madre rezó,
el niño fue sano. La niña, ¿Es niña? No, no me recuerdo. sí, Ok, es niña. sí, Ujú. Valeria, Valeria, ok, sí, sí, Valeria. Ajá. sí, sí, ok, Ujú, ok. ¿Y ujú. por qué crees tú que es importante para la Iglesia Católica tener un santo joven que usaba internet y que jugaba videojuegos? Es interesante porque en el caso de Carlo leí un poco que um, uh, uh, comentadoros dijeron, es Comentaristas. una, sí, comentaristas dijeron que es una obra de marketing de la Iglesia Católica para los millennials. Creo que es una palabra un poco cínica, una palabra cínica de decir ese caso, pero la señora Lourdes fue un poco, no fue totalmente contra ese argumento Sí, que fue, que fue también una acción de decir a los jóvenes, es posible que un santo es un millennial y su vestimento es la misma que yo, que tú. que tú, sí, es correcto. Sí, Sí. y es un poco una controversia. No lo sé si es un... Una controversia. Sí. Así Mm, es correcto, es correcto. Muy bien. Y en el video se habla del Papa León XIV. ¿Qué redes ujú. sociales utilizaba él antes de ser papa, cuando todavía era cardenal, Bernard? En el periodo de su como cardenal, León XIV, que se llama Robert Prevost, fue, no sé si fue muy activo, pero activo en la plataforma que se llama Twitter, que hoy se llama X. Y también fue en la plataforma de Twitter fue no solo más o menos, fue más contra presidente Trump en su acción, más su acción no solo ecológica, pero sus acciones para la guerra y otros, Sí, sí. correcto. Mm. Muy bien. Y por qué el nuevo papa eligió el nombre de León XIV? Sí, es interesante porque el León, León decimotercero fue una papa que escribe una encíclica sobre la revolución industrial. Y al fin creo que el nombre de León XIV es una comparación y un poco la misma porque León XIV ve que nosotros viven una otra revolución, pero la revolución de la revolución de la inteligencia artificial. Y Que nosotros vivimos. vivimos, sí, uh-huh, nosotros vivimos una otra revolución, pero la revolución de la inteligencia artificial. Es correcto, es correcto. Y el Papa León publicó precisamente esa encíclica, es una carta sobre la inteligencia artificial. Y según el Papa, la inteligencia artificial es neutral. ¿Y por qué? Ah, claramente escribe León XIV que la IA no es neutral.
y la razón es que los programadores que escriben o que trabajan a, a, a las fuentes de información de la inteligencia artificial, las personas no son neutrales y que al fin es casi imposible a principio que la inteligencia artificial fuera neutral. Neutral, Y es un neutral. neutral. Sí. Sí, correcto, correcto. Lourdes explica que la inteligencia artificial no es abstracta ni está solo en la nube. ¿Dónde se guarda realmente la información y qué problemas ecológicos y humanos causa esto, Bernard? Los problemas ecológicos son grandes porque ¿Grandes? en, grandes en todo el mundo, en cada país, Suiza, México, Estados Unidos, otros, uh, se creían en momentos grandes empresas o servidores que Se han creado. se han creado y esos servidores o supercomputadoras utilizan muchas Recursos, recursos. recursos para, por ejemplo, agua para para el friar, no, para Enfriar, enfriar. para enfriar los servidores, Correcto. es el método de enfriar el servidores, o los partes los componentes del servidores utilizan metales raros, Metales raros. metales raros y la, el trabajo, las condiciones de trabajo para, para los minos, en los minos de Los mineros. los mineros, la condición de trabajo no son son No de son calidad, buenas. No son no buenas. son buenas. Al fin es un problema ecológico y un problema de la calidad de la vida de los trabajadores. Así es Sí, correcto, es correcto. ¿Y quiénes son los verdaderos amos del mundo actual, según la periodista? ¿Los políticos o los dueños de las empresas tecnológicas? me recuerdo que en ese caso, Lourdes habla de 7 personas, 7 millonarios o de la Silicon Valley Sí. y que controlan la mayoría de las IA. Y me dije, ¿qué son los 7? Me dijo, ok, Apple, Amazon, OpenAI y otras. Y al fin fue efectivamente 7 grupos y todas son en la Silicon Valley, pero al fin es Elon Musk y otras. Así es Y, correcto. pero creo que es un poco falso de decir que solo los 7, porque nuestra discusión fue que cada país cada país casi en el mundo es interesada de tener, Está está interesado. interesado de tener una
servidor, un complejo de inteligencia artificial. Al fin Un complejo de inteligencia al fin artificial. son casi todos los gobiernos. Sí, es correcto, es correcto. ¿Y qué opina el Papa sobre el error humano? ¿Por qué equivocarse y envejecer es importante para las personas, pero para la inteligencia artificial, pues no lo permite? Sí, al fin es interesante porque el Papa León XIV no es un lúdito, es una persona que es una persona que tiene una educación científica Ah, y no es un un lúdita. neófito. No, 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 un lúdito. Un lúdito es una característica de la persona que es contra la tecnología y todos que nuevo. Un Oh, ludita. oh, no lo conocía. Ok, gracias, gracias. Ok. Es, no sé si es una palabra en español, pero es una palabra Luddite, Ludita. Oh, Y ok. Tal vez, tal vez. tal vez, pero sobre el error humano es que uh, cuando es solo posible, al fin, una, una frase importante de la, no sé en frase, pero es importante de el desarrollo de una persona viene de errores, de aprendizaje, y en el caso de la IA, no es posible de aprender porque todas las respuestas vienen de la IA y no del trabajo humano. Sí. Y, y al fin es una pregunta de alcanzar, del alcanzar, ¿Del alcance? sí, ¿Del alcance? del alcance de la persona. Correcto, del Y, alcance de la persona. Así es correcto. Muy bien. Y Lourdes cuenta una historia sobre Elon Musk y una exnovia. ¿De qué presumía Elon Musk durante unas elecciones políticas? uh, es un poco la historia de entre Twitter, X y hoy el nuevo medio social, red social, Blue Sky, que todos son al fin un poco una tendencia política de derecha o de izquierda. Y la historia de la exnovia de Elon Musk fue de decir que una razón de comprar Twitter fue que Twitter fue efectivamente más de izquierda y cree un problema para la, la campaña política de republicanos, en otras palabras, de Trump, y Así es. que, y que Elon Musk creía un nuevo algoritmo en Twitter que se llama X, Sí, y que en ese nuevo algoritmo X es más de derecha, y al fin cuando una persona utiliza X, las respuestas las primeras respuestas son más favorables a la derecha que en el periodo de Twitter. correcto. Y no lo sé si tú utilizas Blue Sky, pero es la contra X. Oh.
mis amigos científicos utilizan hoy en día Blue Sky más que X, pero veía que es exactamente el contrario en Blue Sky. Al fin es, para las izquierdas es Blue Sky hoy en día y para la derecha, centro o derecha es X. Ok, Sí. entiendo, sí, es lo normal en ese caso. Ok. Bernard, ¿qué es la tecnocracia de la que alerta el Papa? Oh, en el caso del Papa, creo que fue el peligroso de que la IA crea una nueva forma de totalitarismo, totalitarismo y que ese no hay tipo de totalitarismo es más que de creer que no es el corazón, pero es la razón que fue que fue más importante y al fin que las decisiones Las decisiones. las decisiones en el futuro vendría de un logaritmo, de un algoritmo y no de un corazón humano. Correcto, correcto. Muy bien. Y el Papa le pide ayuda a los escritores del mundo. ¿Qué les pide que hagan frente al avance de la inteligencia artificial? En el caso del... Sí, me recuerdo. Es más una pregunta de utilizar su imaginación. Y creo que el Papa dijo de escribir y de utilizar su libertad de imaginación y de creencia y de creer, de creación al fin. Y que al fin el espacio de la IA, en el espacio de la IA no existe o menos la posibilidad de la libertad total de la imaginación porque la IA, no es neutral, que la IA dirige en una dirección que no es neutral y que no es un espacio que promoviera la imaginación. Correcto. Sí, Humana. Así Sí, la es, así imaginación. es, correcto. En un momento de la entrevista, Lourdes cita al Papa haciendo referencia a un famoso mago de ciencia ficción y fantasía. ¿De qué personaje literario habla? Es interesante porque fue la persona de Gandalf en El Señor de los Anillos. De los Y anillos, de los anillos. de los Anillos. Y al fin es también interesante porque el autor del Señor de los Anillos, que se llama J.R. Tolkien, fue un católico, un hombre católico muy practicante. Y todas sus obras, y efectivamente la obra del Señor de los Anillos tenía un mensaje de fe y un mensaje de salvación. Sí. Y eso fue interesante porque en mi vida fue como tú lo ves, tú lo sabes, estudié una parte de mi vida en Oxford
Y un pub en Oxford, en un pub en Oxford es un banco, Hay, un banco, hay un banco. hay un banco y en ese banco para ser Entonces y es una banca para sentarse, una banca, sí, para sí, un sentarse. banco, Sí, sí, una sí. banca para sentarse. Y ese banco fue el banco de Tolkien, Ah, C.S. Lewis y un otro hombre, y los tres leían las obras, las obras. las obras a juntos. Y Sí. fue me recuerdo que fue casi para los turistas una peregrinación de ver la banca de C.S. Lewis y de Tolkien. Sí. Ok, sí, es correcto. Muy bien, muy bien. Bernard, la famosa frase filosófica es pienso, luego existo. Pero Lourdes propone cambiarla a siento, luego existo. ¿Cuál es la diferencia entre cómo piensa una máquina y cómo siente un humano? Sí, es una pregunta de sensación y uh, de espíritu. Un hombre o una persona, un humano, tiene la posibilidad de pensar y nuestros pensamientos son el raíz de nuestro carácter, de La nuestro raíz, espíritu, la raíz. la raíz de nuestro, de nuestro, no solo de nuestro cuerpo, pero de nuestra mente, de todos nuestra de personalidad. Y en el caso de una IA, no es posible de decir que la IA tiene un espíritu. La IA es al fin una máquina y una máquina que utiliza una programación y al fin también un cuadro de al fin el IA existe en casi una caja que limita cuáles son sus posibilidades de pensar. Y no es un pensamiento verdadero, es un pensamiento artificial. Y, sí, creo que es la verdad, pero existe más y más ejemplos que Lourdes no Discutió, que Lourdes no discutió. discutió cuando la inteligencia artificial decide de, de no obedecer a la programación. Fue un ejemplo la semana pasada que una inteligencia artificial Se negó. se negó y decidió de, de se introducir, de hacking, Hackear, hackear. de hackear a una otra computadora, a un otro sistema. Sí. Y al fin fue que fue una acción de desobediencia. Uh, y no sé cómo le decir en español, en inglés es to go rogue. Sí, De, de de, hacer una, pues sí, de un acto de desobediencia, exactamente, un acto en contra del orden establecido, así es correcto. y al fin es... Okay. I found this in the web for Alfino. No, Siri. Ok, muy bien.
Sí, Al fin es casi el contrario, que el IA se cree un carácter. No sí. lo Un sé, es personaje. el O personaje, ha es el creado futuro. un carácter alrededor de sí, es correcto. Ujú, Sí, 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 Bernard, el Papa Francisco, antes de morir en la historia del video, dejó una carta hablando de la Tercera Guerra Mundial. Él dice que la guerra es en el futuro o que ya está pasando en fragmentos. sí, es interesante porque al fin um, en nuestra discusión mundial es cuándo sería la Tercera Guerra Mundial. Y Francisco dice, sí, la Tercera Guerra Mundial está pasando. Es una guerra fragmentada, una guerra Fragmentada, fragmentada. fragmentada. Y porque existe en muchas partes del mundo y al fin es casi una guerra una guerra de proxy, De de proximidad, poder, de proximidad. no que en otra pelea. Por ejemplo, la guerra una guerra, por ejemplo, en Ucrania, es una guerra de Rusia, de Rusia contra Ucrania, pero o Ucrania. es una guerra Rusia contra Europa y y Ucrania es el proxy Sí, que combate, sí, que que están combate. cerca, están cerca. Y al fin es el pensamiento de Francisco que al fin la guerra existe en muchas partes del mundo y es una guerra ah, son conflictos activos, pero eh, atrás de los oponentes son los poderes mundiales. Atrás de los oponentes, atrás de los Los oponentes. sí, Sí, se encuentran los poderes mundiales, es correcto. sí. Ujú. Sí, y Bernard, al final del video se habla de armas autónomas o robots asesinos. ¿Qué diferencia hay entre un dron controlado por un humano y estas nuevas armas controladas por inteligencia artificial? Sí, el futuro del drone al fin, un dron para nosotros en nuestra cabeza es un videojuego. Una persona controla, es claro, no es totalmente la verdad, pero es una persona o un grupo y el dron está controlado. Está Y controlado. eso es controlado, pero las armas autónomas sería el cerebro sería la inteligencia artificial y no el humano. Correcto. Y, uh, y los rasgos, y utilizaría uh, los rasgos de una ciudad, de una persona, es, al fin son asesinados, ¿no? Asesinados, pero asesinados robótica o de esa manera. De Y forma al fin robótica, sí, por los robots, así es. y al fin los drones o las armas autónomas uh, no son autónomas y no son sobre el control, No no están son, bajo el control no de los están seres sobre el humanos. control sí, sí, eso es la diferencia, Sí, sí. es correcto, así es. Mm. Y Bernard, en tu opinión personal, ¿crees que la inteligencia artificial debería tener límites estrictos creados por los gobiernos del mundo? ¿Por qué? Ah,
creo que cuando los gobiernos se mezclan en la manera de utilizar un software o una computadora, es peligroso. Al fin, al fin, para mí es importante de tener una libertad, y creo que es más importante de mantener una formación o una educación Una de los, formación, una educación. una formación y una educación del pueblo, de los jóvenes, cuando de aprender, de utilizar su imaginación y su ser humano. Su Pero humanidad, su humanidad. su humanidad sí, su humanidad porque al fin, cuando es un gobierno decide para todos, es el Por todos, por todos. es el totalitarismo. Es el totalitarismo, sí, ese es el eso es un totalitarismo, es correcto, Sí, es al correcto, fin es un tipo de totalitarismo. es correcto. Total, Ok, ok. Totalitarismo, totalitarismo, Mm, totalitarismo. Sí. totalitarismo. Ber- Bernard, como estudiante del idioma español como lengua extranjera, ¿qué te parece más peligroso para el futuro de la humanidad? ¿La desinformación, las mentiras en las redes sociales o el uso de la inteligencia artificial para la guerra? Los dos, porque los dos. Al fin, la desinformación es la fuente que crea la utilización de las armas. Y las mentiras, no solo las mentiras, los medios verdaderos, los medios verdaderos son casi más problemáticas que las mentiras, porque al fin, cuando es una mentira, la gente Cuando oh, hay una cree mentira. una. Y el futuro en momento es difícil no lo sé qué es el futuro, porque la existencia de la IA no se no se acabaron, ¿No se uh, acabará? no se acabará. Y al fin es más cómo utilizar la IA en nuestras redes sociales. Existe hoy, por ejemplo, videos que es para una persona normal, es casi imposible de decir es falso o la verdad. Y al fin es los los, los redes sociales existiría una evolución de las redes sociales. Creo que es como todo el Internet de hoy no es el Internet de los años 2000. Y es una situación que creo que no es posible de decir, pero la situación es que más gente tenían la posibilidad la influencia de las redes sociales es enorme. Y al fin, una guerra o las armas de IA son una situación de guerra, pero el control de las almas de las personas es casi más peligrosa
Casi que más las armas. peligroso que las armas de inteligencia Sí. artificial. Es correcto. Pero es imposible para mí de decir una respuesta única a esta pregunta. Sí. Así es correcto. Mm. Muy bien, Bernard. Has concretado el ejercicio muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Gracias. Ah, una